Amén. Bueno, ya los aparatos están en orden. Y nosotros también, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar el estudio del Mesías buscado en el Antiguo Testamento. Estábamos hablando del hombre perdiendo la felicidad en el huerto. ¿Se acuerda de las hojas de parra y todo eso? Pero ahora vamos a entrar a cómo el Señor preparó el camino para la simiente. O sea, como se hablaba de que habría una simiente de la mujer, entonces va a empezar el Dios del cielo va a empezar a poner figuras vivientes para que entendiéramos nosotros que a través de la mujer iba a venir la salvación. O sea que si la mujer fue la que cayó, la mujer trajo también la salvación con el siguiente. O sea que por eso es que la mujer se redime concibiendo hijos. Porque es una figura, no que se salva por tener hijos, pero es una figura de que la mujer en el ambiente hogareño es que funciona, se redime ante Dios, haciendo salva la simiente de ella. Entonces, por eso la mujer, allá en el huerto, al ser la progenitora, la raíz, la base de la simiente, se redimió, porque por la simiente fue redimida. Y como el hombre no participó directamente y activamente en la caída, el hombre se benefició. Y por eso a la mujer le multiplicaron los dolores. Pero al hombre le multiplicaron el sudor. Ya se fija usted. Se fija usted cómo el ambiente figurativo es del hombre hacia el sudor. ¿Qué es? Trabajo. Y la mujer hacia el dar a luz, hogar. No se puede invertir eso. No se puede invertir porque ya fisiológicamente, si usted quiere, el hombre fue hecho para sudar el trabajo y la mujer para gritar de dolor, para dar a luz. O sea que hay un profundo misterio y una profunda enseñanza en eso, ¿verdad? Y cualquiera que subvierta el orden, cualquier grito ¿cómo se llama eso de la mujer? La liberación de la mujer. Y toda esa cosa es liberación del tutelaje de Dios. O sea que es una infelicidad asegurada. Entonces, el orden va en ese rumbo, desde el principio. Por eso, decretó el Señor hasta en el nuevo pacto que la mujer tuviera una señal de sujeción. Como diciendo visiblemente, yo dependo. Pregúntenle a él. Yo dependo. Ahora, cuando no depende, y dice, a mí no me importa que diga mi marido, se sublevó. No contra el marido. Pero si no se somete a Dios, que se va a someter al marido. Y en la iglesia es lo mismo. En la iglesia es lo mismo porque precisamente el culto se ordenó con sucesión de la mujer. Algunos teólogos superficiales quieren tomar que como no hay varón ni hembra en Cristo, no hay distinción en actividad. Pero es mentira eso, porque sí es cierto que no hay varón ni hembra en cuanto a salvarse.
se salva lo mismo un hombre que una mujer. Pero en cuanto a trabajo y oficio, si hay diferencia, como la hubo en la sentencia del huerto. Sudar y dolor, diferente. El trabajo de parto es diferente que el trabajo de labrar la tierra. No puede ser la mujer labrando la tierra y el hombre haciendo como que da luz. Y estoy hablando figurativamente, dando a luz en la casa. Eso no podría ser de ese modo, ¿no? Entonces, no es así, no puede ser. Y póngalo usted de cualquier forma que lo ponga o que la ponga, y usted va a ver que la misma estructura ósea de la mujer está hecha para dar a luz. Y aunque pasen millones de años sobre un esqueleto, miles de años sobre un esqueleto humano, que queden apenas los huesos de la cadera en la fosa, se puede distinguir si son mujer o si son varón. Quiere decir que hasta en la muerte es diferente la mujer, el varón. No inferior, sino su papel es distinto. Y bendita la mujer que asume y acepta ese papel. Y cae maldición sobre el hombre que no acepta su papel también, porque no se sabe de qué sexo es. ¿Me explico, verdad? Entonces tiene que haber una definición, porque cualquier alteración es una alteración en las estructuras del hombre. Y si usted quiere más fisiológicamente, una alteración en las estructuras óseas. Bueno, de tal manera que ahora vamos a ver cómo Dios llevó este asunto hasta la creación de la mujer. Y desde luego ahí hay una figura. Yo apunté los significados de los nombres y me impresionó mucho que Dios permitió que los nombres de las personas desde el Génesis fueran significativos de lo que iban a realizar en su vida. Ahora tuvo que haber sido un profeta, de hecho, el que les puso el nombre. ¿Entiende? Pues ¿cómo va a saber usted si su hijo, cuando nació, le pone músico, si lo que menos va a hacer es tocar instrumentos? ¿Y cómo va a hacer usted para saber que tiene afición a la música si todavía no lo ha visto, que se alegra con los cantos y no los ha oído porque no ha nacido? Y al nacer le pone usted músico y va a ser un gran músico. ¿No sería un profeta usted si hace eso? Entonces seguramente Dios les dijo, y se convirtieron en profetas al ponerle nombre a sus hijos. Y Dios mismo empezó por ponerle un nombre futurista a Adán. Adán quiere decir varón, hombre rojo, hombre de tierra. Pero sí, ahí sí no tuvo que hacer profecía a Dios porque él lo estaba haciendo de tierra, pues le puso hombre de tierra, ¿no? Estaba cabal, pero de ahí para adelante, cuando ya nace la mujer, también él le pone nombre, y ahí Eva quiere decir, vamos a ver, viviente. Pero fíjense que no viviente de creada viviente, sino que derivada de la vida. Porque usted sabe que a Eva no le sopló aliento. Y si no le sopló aliento, no vamos a decir que la mujer no tiene vida, porque no le sopló Dios. No le sopló Dios, pero sopló a aquel de donde la derivó. Entonces, por eso es espíritu sujeto, porque no recibió aliento directo, sino recibió aliento de vida del que ya tenía vida, que había sido creado. Parece juego de palabras, pero es profundo, hermano, muy profundo. Nunca lo habíamos enseñado. Muy bien, entonces ahora Dios nota que el hombre antes de caer, ¿verdad? Está solo. Y aunque
aunque tiene comunicación con los animales, aunque platica con las cebras y con las jirafas, y sin ser loco, porque ahora alguien que no haga es loco, pero ahí no, porque las jirafas le contestaban. Y salía y conversaba con las plantas. Eso solo lo hacen los drogadictos ahora. Y se le podía hablar a las plantas con dulzura y ponerse hermosas. Y se podía hablar duramente a una planta y marchitarla. Se podía encargar a los animales que se juntaran por parejas y que llegaran al arca. Y que por cierto ya estaba rota la comunicación, pero Dios la permitió para Noé. De otra manera, todavía estuviera corriendo conejos Noé para meterlos al arca. Pero él nada más recibió la orden, mete parejas de animales, y Noé dijo, animales vengan, entren por parejas, y solo dos, hagan cola. Y allá iba el tigre y la tigra. Y allá iba el oso y la osa. Milagro. Y allá iba el buey y la vaca. Y la tora, como eso no sé qué. Maravilloso. A todos los niveles. Iba el gusano y la gusana. A todos los niveles. O sea que la orden fue entendida hasta por los insectos. Usted puede medir la distancia que hay entre el hombre sin caer y el hombre caído. Solo en eso. Bueno, no vamos a hablar del arca, dejémoslo para los días de Noé más adelante. Pero vamos a hablar de un hombre solitario que no podía contentarse. Y esto es profundo, óigalo bien. No podía contentarse con la comunión de los seres inferiores. Pero eso no me asombra. Me asombra que no pudiera contentarse con la comunión con Dios estando solo. Imagínense. No era suficiente la comunión en la iglesia. No es suficiente la comunión en la iglesia para un hombre solitario. Y cuando digo solitario no necesariamente soltero, pero que se sienta solo. Necesita la comunión de los de su misma especie. No necesariamente esposa. Porque habrá quienes se van a quedar solitarios en ese sentido, con don. Pero desde que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda. Fíjate, hermano, ahora ya tenemos al Mesías en esta figura. Óigala bien. Como no es, ya está el Señor anticipando lo que venía, entonces hace un Adán, que es Cristo, el Mesías, y una Eva, que es la iglesia, la esposa del Mesías. Ahora ya resulta que desde el Génesis se sabe que el Mesías va a tener esposa. Y lo más tremendo, hermano, lo más tremendo, es que la esposa nacería de sus entrañas del Mesías. No sería una agregada advenediza, no sería una casual mujer ahí. La advenediza, la casual, la insinuante, la sometida, es la falsa.
La esposa que iba a tener José era Asenat. No se ve que se le sometiera ella, sino que se la dieron. Pero la sometida fue la mujer de Potifar. Y la rechazada fue la mujer de Potifar. Y la aceptada fue la que le dieron. Padre, dijo Cristo, te doy gracias por los que del mundo me diste. Tuyos eran, pero me los diste. O sea que el Señor no se encargó de buscar quiénes eran, sino que el Padre le dio la lista. Por eso el judío, el papá le busca a la novia, porque figura. Fíjese usted. Nosotros decimos aquí en Occidente, pero ¿cómo así al gusto del viejo? Fíjese. ¿Cómo va a ser eso? Que mi papá me busque la novia y si no me gusta. Pero la figura judía es que papá busca la novia del hijo y hace el trato de una vez. Porque es figura de que la esposa del Mesías, del Salvador, se la buscaron y se la dieron. Nadie puede presumir que llegó. Tremendo, esto es tremendo, profundo. Este Génesis sí que está profundo. Entonces ahí está el Adán solitario, el Mesías en humillación, aunque está poseyéndolo todo, porque era dueño de todo. Pero en humillación, ¿por qué? Porque tenía soledad, porque tenía una prohibición, porque dependía. En cambio, cuando ascendió, que ya fue la exaltación de Cristo, ya dijo todo poder, ¿verdad? O sea, antes no tenía todo poder. ¿Por qué? Porque Él entregó los poderes al Padre. Y dependía del Padre. Hasta que hizo la obra. Entonces dependía de sí mismo, porque ya tenía Él el poder de dar vida. Por eso no sopló nunca Espíritu Santo antes de ser glorificado. Porque siendo Dios, había declinado los poderes inherentes, sin dejar de serlo. Entonces ahí está el Adán solitario, que no se contentaba con las flores, decía, qué lindas las flores, qué lindo el bosque, qué lindo el Edén, el paraíso, pero no tengo con quién compartirlo. He ahí la necesidad de que el hombre tenga comunión con sus semejantes. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo anoche. Empezamos una tarea titánica de atomizar la iglesia. ¿Sabe qué es eso? Hacerlas grupos y grupos y grupos de contacto entre sí. Es una iglesia muy grande. Yo a muchos no los conozco, ustedes me perdonan, no los conozco en la calle. Me parece conocido el rostro, en alguna parte los he visto. Y me saludan con todo entusiasmo. Yo digo, pero qué pena me da, porque yo les hago así también. Pero me dice mi señora, ¿quién es? No sé. Y me dicen, hermano, y me pego la cara al vidrio del carro, y mi señora diciéndome, ¿quién va ahí? No sé, pero cállate. Porque me ha pasado que a veces me quedo serio así, no sé quién me está haciendo así, no sé si es para mí la cosa, porque no lo reconozco. Por eso tenemos que hacer relación, porque Adán no soportó y Dios lo entendió, la soledad. Yo no estoy invitando a que se casen, hermano, los que no se han casado, pues. Si pueden, háganlo, pero si no, mejor manténganse así, es mejor. Pero les estoy diciendo que no pueden estar solos, porque no es bueno. Palabra de Dios. Muy bien.
Ahora viene la figura literal, la figura ya entrando en materia, la pura figura. Entonces el Señor, al ver la soledad, y no se molestó Dios. Mire cómo está ajeno a todo egoísmo y a toda cosa. No se molestó porque Adán estuviera un poco aburrido. Yo que en ese caso, yo sabes qué hubiera hecho, le hubiera dicho, y no te basta mi compañía, Adán. Te voy a deshacer, Adán. Pero Dios dice, no, tiene razón. Yo no soy igual a él. Mejor le voy a dar algo semejante, ¿no? Los animales por inferioridad no son iguales a él. Y yo por superioridad no soy igual a él. Mejor le voy a dar a alguien de igualdad, pues. Con 2 ojos y todo, una nariz. Lindo, me la hizo muy, muy lindo. Entonces va a ser la operación. Y la operación es el Calvario. Aparece el Calvario de ahí, hermano. Entonces el Adán solitario, el Cristo solitario, el Cristo que va solo al Calvario, el Cristo que sube hacia la cruz. Es el Adán que Dios encuentra un día por los caminos del Edén. ¿Cómo estás, Adán? Por ahí, Señor, pasándola. Pasándola con esta belleza, Adán, con este paraíso. Sí, sí, el país está muy bonito. Lindo, Señor. Pero no tengo con quién compartir. ¿Y no me tienes a mí, Adán? Ah, sí, Señor, pero fíjate que a veces no puedo platicar contigo siempre. Y me voy a platicar con los animales, y los animales vayan a estar de mala. A veces el burro lo único que me hace es... A veces me habla. Voy a platicar con la más elevada, que es la serpiente. Y con ella platicamos muy seguido, especialmente mi mujer. Ah, todavía no tiene. Esta frase fue después. Entonces el Señor le dijo, Adán, acuéstate, ponte horizontal, porque yo voy a hacer una operación extraña. Deja todo, ignora todo y te voy a quitar de la existencia por un instante. Y Adán inmediatamente entra en una anestesia especial. Se murió como cuando Cristo dijo, en tus manos teniendo el Espíritu. Y a los 3 días el Cristo, la gloria, despertó y se encontró con compañía idónea, como Adán. Entonces Adán despertó porque mientras estaba dormido, de su costado, ese costado abierto en el Calvario, con el Adán dormido, saca un hueso de sus huesos y carne de su carne y hace una mujer que cuando Adán despertó y la contempló, por poco se vuelve a dormir. No era ningún otro ser, sino algo semejante a él, algo que armonizaba con él, algo que era su mismo espíritu, algo que era él mismo proyectado, él mismo en otra forma. Y yo me imagino al Padre del Creador viendo ese par de monumentos que haya hecho. Los vio sonrientes el uno al otro, en amor a primera vista, y
y con caída de ojos ya Eva, y el Adán con su elegancia, y se abrazaron. Oh mi Eva, oh mi Adán, ¿dónde estabas, Adán? ¿Dónde estabas, Eva? Un coloquio de amor. Y el Padre, como va a ver y como ve, el coloquio de hoy. Cuando usted le alaba, cuando usted le adora, el Padre, cómo usted quiere, mi hijo, cómo lo aman, y derrama su espíritu. Por eso vale la pena adorar, hermano. Por eso vale la pena hacer ese coloquio, porque de otra manera usted va a tener soledad. El mejor remedio, mire, ni la oración. La oración es ausencia de algo que queremos alcanzar. La adoración es presencia de algo que sentimos. Ni la oración da la altura de la adoración. La oración puede ser el telegrama para que venga y se presente. Pero la adoración es la presencia misma. Aleluya. Por eso la única ruta de la Eva, que somos nosotros, es andar en coloquio permanente, andar en el espíritu con su Adán. Otra vida es insufrible. Cualquier otra vida es inaguantable. Tarde que temprano tenemos que retornar porque ya no es vida para nosotros. Por eso el Padre muy discretamente se retiró y la pareja se... pero antes le dijo, multipliquen. Quiero más parejas. Quiero más en comunión. Llenen la tierra. Hay que henchirlo todo. Multiplíquense, engrandezcanse, sojuzguen, dominen, hagan lo que quieran cuando yo les inspiro todo esto. Pero tengan cuidado que en el huerto de Dios hay dos voces. Hasta hoy han oído la mía. Hasta hoy están en altura. Hasta hoy nada les perturba. Pero si oyen la otra, caerán. Si atienden la otra, caerán. No se separen, mantengan la comunión. Les doy permiso que se acaloren un poquito y se vuelvan la espalda un ratito, pero vuélvanse a juntar. No se separen, porque separaditos no tienen la misma fuerza, por eso hice dos y no uno. Por eso es que la iglesia es dos en uno con Cristo. Y si se separa usted como iglesia del Adán, oye la otra voz, hermano, atiende la otra voz. Ahora lo curioso y lo interesante es para los que filosofan diciendo que un cristiano no puede tener esos combates adentro, con el diablo y con los demonios. ¿Y no estaba el combate dentro del huerto de Dios? ¿No estaba Caín en el vientre de Eva? Es cierto que no hubo Caín mientras Eva no le falló a Dios. Y por eso podemos asegurar que ningún cristiano que esté andando en el Espíritu va a tener problemas con los demonios adentro. Pero en cuanto estamos oyendo la otra voz y bajamos la guardia, se engendran los Caínes dentro de nosotros. Ahora, usted sabe que Caín es el padre de la otra simiente. Entonces es la otra simiente dentro de la esposa. Practique eso.
Y se recuerda usted cuando la esposa de Esaú la esposa de Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. ¿No eran diferentes el uno y el otro? En el mismo vientre. Y cuando nosotros ya estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, pero llegan pensamientos que no son de Cristo, ni siquiera de usted. ¿De quién son? Ay, ¿cómo se pueden juntar ahí? Porque hay dos voces en el huerto. ¿Quién puede refutar? Definitivamente la culpa del hombre, hablando de Eva como nosotros, la culpa del hombre en relación a la otra voz, y usted ve la culpa, porque la otra fue voz, astuta, encantadora, todo lo que quiera, pero voz, no obligada, solo voz, pero una voz insinuadora, una voz que hizo revolotear el razonamiento, una voz que hizo agitar el agua de la rebelión. No puede ser buena. Pero como no tenían mucha experiencia, y como siempre hablaban con la serpiente, por eso es muy peligroso, hermano, que uno viene acostumbrado a hablar con la serpiente allá en el mundo, ¿no? Y dentro de la iglesia quiere uno hablar todavía con las serpientes. Por eso es que es más proclive a tener problemas demoníacos el que visitó centros antes de ser cristiano y el que estuvo hablando con las serpientes. Porque las serpientes se quedaron enojadas porque se les fue el cliente y lo fastidian. Dios hizo pactos. Por eso es que Eva, que no tenía pactos ni tenía antecedentes de serpiente más que hablar con la serpiente que no había sido tomada por el demonio, y que el hecho de que la serpiente hablara facilitó la última hablada esa, porque Eva no cayó del susto cuando habló la serpiente, sino que natural, como hablaba siempre con ella, pero le empezó a poner dudas sobre Dios. Entonces, hermano, y la culpabilidad nuestra, y note que el diablo no puede hacer nada si nosotros no participamos, la culpabilidad nuestra es ceder y oír, o más bien oír y ceder. Eva va por el camino y no iba con Adán, que era lo que estaba esperando Satanás. Otra cosa, porque aquí hay mucha figura. Satanás no se había mostrado, ni aún hablando. ¿Se fija? O sea que Eva ignoraba que había Satanás. Apliquémoslo. La táctica de Satanás es esconderse para hablarnos. La táctica de Satanás es que nosotros lo vamos a apreciar como algo bueno. Magia blanca, ¿sí? Centros blancos. O sea que le pone el diablo, le pone un manto a la serpiente. Y entonces hablamos. Consultar muertos. Ah, es que es mi abuelito, mi papá, mi esposo. Yo quiero hablar con él. Pero ya muerto, ¿no? Entonces viene la voz dentro del huerto, acechanza de Satanás, captó la mirada de Eva. ¿Acaso no había visto muchas veces el fruto del árbol? Pero como iba embelesada con Adán, como iban de la mano, qué manzana o qué fruto, lo que haya sido, que ni qué nada. Lindo, lindo, sí, muy bonito. Eva, ¿ya viste el árbol del fruto del huerto? Sí, Adán, ya lo vi. Ni lo está mirando. Está más embelesada en él. ¿Me explico? Novios que no ven que papá está en el camino y ellos huyendo de papá. El papá va a la par y no lo han visto, de tan emocionados que están. Hasta que se encienden las luces y su papá está a la par en el cine.
Bueno, entonces, pero esa vez iba tan solitaria Eva, quizá había habido alguna diferencia con Adán. Y ya solitaria, pues había que ver cualquier cosa, porque ya sin la mirada del amado Adán, sin la presencia de Adán a la par de ella, sin la mano de Adán, cualquier cosa había que verlo. Había que verlo. Y oyó a la serpiente le dijo, ¿a dónde vas, hermosa mujer? Preciosa. De la pitoriza que estos son siervos del Dios Altísimo, nadie predica como Pablo. Y dijo Pablo, ese elogio me suena al otro lado. Qué buen pastor es usted. Qué iglesiota tan grande tiene, que hermano, que lo admiro. Digo yo. Reprende la admiración, Señor. Hoy sí predicaste, me ha dicho el diablo. Muchas veces. Hoy sí predicaste. Y oí todo el sermón, me ha dicho el diablo. Lloré. Y le digo yo, diablo, si lo único que yo le pido a Cristo es que oiga a la gente lo que tú, Señor, quieres que oiga. Y lo rechazo, hermano, porque el incienso nubla la vista y la cabeza. Peligroso. Porque eso fue lo que hicieron a Eva. Y así que la elogió. Y le dijo, ¿qué peinado te hiciste, Eva, esta mañana? ¿A dónde fuiste? ¿A qué salón? Y Eva se compuso el pelo. Pero le hizo que viera el fruto prohibido. Toda la táctica del diablo era, no el elogio, no qué bonita estás, esas eran puras mentiras, porque el diablo la veía fea porque lo odiaba. Toda la táctica fue que viera nada más, solo captar la mirada, conseguir que mirara. Eso es toda la táctica de Satanás con las Evas que andan por la sexta avenida a las 6 de la tarde. Mira, te vas a ir a encerrar a una iglesiota que ni siquiera te van a ver. Mejor aquí en la esquina, mira, con sus llaves así dando la vuelta. Mira, nada más mira, solo mira. Y después te vas a la iglesia. Y después de mirar, o ya no va a la iglesia, o si va a la iglesia, ya todo le cae mal. Ya le inocularon el veneno. Porque en cuanto nomás baja el nivel entre Adán y Eva empieza a ver que por qué tiene que ser siempre el varón el que mande y por qué tiene que ser de cuando acá si somos iguales y los dos gobernamos y empieza la subversión de la liberación de la mujer y empieza el machismo del hombre, porque nosotros somos a semejanza del Adán, pero no iguales al Adán sin caída, nosotros ya somos caíditos y empiezan las confrontaciones. Y cuando hay una ruptura, Adán-Eva, como es indisoluble eso, porque es de la misma contextura, el único beneficiado y aprovechado es Satanás, porque logra romper la comunión. Hizo que el matrimonio eterno, con una mirada, se volviera temporal, hermano. Porque el matrimonio de Adán y Eva es el matrimonio que se va a restaurar en el reino. Porque no se lo van a interrumpir al Señor el programa. En el reino va a poner otra vez el matrimonio eterno. Hinchen la tierra, llénenla, sojuzguenla, multiplíquense. Y si no les alcanza la tierra, les doy todos los sistemas solares y no solares. Cuélguense en las estrellas. Ahí está el árbol de la vida, si se les acaba la vida, cómanselo. Fíjate, se ríe usted. Pero cuando Satanás logró que Eva deseara la fruta y cayera, ya los matrimonios de ahí para acá fueron hasta que la muerte nos separe.
que en realidad muchas veces ha sido una bendición, porque muchos querrían que ni la muerte llegara, se separan antes. Pero fíjense bien, hermano. Entonces el matrimonio, eso figura. El apóstata, el que no creyó, el que cedió, el que vivió a lo Caín, no tendrá matrimonio eterno con Jesús. Porque en el vientre de Eva estuvieron las dos simientes. Unos van a ser como Abel, en matrimonio eterno, aunque mueran físicamente. Y otros van a ser como Caín, aunque hagan altar. ¿Qué le parece? Ahí ponga usted todo. No nos demos vueltas que hay tanta religión. ¿Cuál será la verdad usted? Sencillamente, o somos de la simiente de Dios en Abel, con altar que arde, o somos de la simiente de Caín, con altar, con religión, pero no arde. Y matamos en vez de arder. Y estamos sin la presencia de Dios, en vez de preferir morir a dejar de tener la presencia de Dios. Ahora, claro, cuando ya nos remontemos a las dos simientes, en el próximo capítulo, vamos a ver que por ser de la simiente santa de Dios, podemos perder todo lo que hay en la tierra. Porque el fruto de hacer un altar que arda fue la muerte para Abel. Y el fruto de no tener un altar que arda, que no lo envidia a nadie, fue toda la tierra solo para Caín, pero sin saborearla. Hermano, peor castigo que si no le hubieran dado la tierra. ¿Usted se imagina lo que es que le den el castigo a alguien de tántalo? Ese es el castigo de aquel que se murió de sed y lo amarraron en la mitología griega, lo amarraron con cadenas en un río de agua fresca, cristalina, hasta aquí. Pero no podía, estaba de tal manera colocado que conforme pasaban los días no podía ni alargar la lengua al río. Se fue hinchando de sed, pero más sed le daba el agua. Y murió de sed en medio del agua. Ese es Caín, ese es el castigo de Caín. Edifica, cásate, haz ciudades. Se atiende. O sea que el problema no es que hay voz de Satanás, sino oírla y atenderla, hermano. ¿Usted cree que Dios, si supiera que realmente el peligro fuera la voz de Satanás, la hubiera dejado? Si Dios sabe que Satanás va a aniquilar a sus hijos con hablar, aunque se cuiden sus hijos, no hubiera dejado hablar a Satanás. Porque sería un contrasentido crear hijos para que se los coma Satanás. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que sí permitió que hablara Satanás, porque eso iba a establecer la diferencia de las simientes. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, atiende. Y el que no es de Dios, las palabras del diablo atiende. Así que se vaya usted con un pensamiento. No estamos terminando. Con un pensamiento. En el huerto de Dios, hay dos voces, dos poderes.
En el vientre de la Evita de Eva hay dos simientes. Pero ¿cómo puede estar junta la simiente de Satanás, dicen los teólogos, con la simiente de Dios? Pregúntele a Eva. Y si no lo quiere tan natural, dos niños, dos hijos ahí, póngalo más espiritual. Pregúntele a Eva qué pensamientos tenía cuando hablaba con la serpiente. Así que llena acá el diablo y puede llenar acá. A mí que no me den tortas pintadas, hermano. Ahora, note usted que es ayuda idónea la que tiene ya Adán. Fíjese bien, ayuda idónea. Qué raro, ¿eh? Ayuda idónea que cae, ¿no? Ayuda idónea que lo echa de boca. ¿Verdad que qué raro? Pero la voz de Dios dice ayuda idónea. Entonces, hermano, oiga esto. La va a hacer idónea. Aunque a costa de sangre inocente. Aunque a costa de dolores. Aunque a costa de muchas cosas. De ver muerte. Pero la va a hacer idónea. ¿Y sabe dónde se confirmó y se selló la idoneidad de Eva? Y que Dios pasó por alto los pecados de Eva por la sangre de los corderos. ¿Sabe dónde se selló? Cuando Set nació. Porque Set es tipo del Mesías resucitado. Abel es tipo del Mesías muriendo. Muere Abel, inocente por lo que lo mataron. Y surge Abel en Set. Y cuando surgió Abel en Set, vamos a ver si tengo aquí mire, el único nombre que no apunté era el que quería decirle. Set. Sustituto. Nuestro sustituto es Cristo. El sustituto de Abel es Set. Y cuando Set surgió la simiente de Dios. Y empezaron los hombres a alabar a Dios y a adorar a Dios. Pero la simiente de Caín empezó a maldecir a Dios. Y yo cuando vi lo siguiente que le voy a decir me asusté. Usted se recuerda que cuando Cristo dijo, cuando Pedro le dijo a Cristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Está hablando ya de la gracia. 70 veces 7, le dijo Cristo. ¿Verdad? 70 veces. Yo creí que era un número que había cogido cabalístico de profecía. Y es cierto, también tiene eso. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, la simiente de Caín, según Lamec, en el Evangelio según Lamec, dijo, yo mataré 70 veces 7. El que se me atraviese, porque se acordó del martirio de su padre, Caín. Y dijo, yo me voy a pasear por el mundo para vengar 70 veces 7 a Caín. Entonces el Señor vino y dijo, perdonen 70 veces 7. Empaten, perdonando cuando los maldigan. Oiga eso. 70 veces 7. Lo encuentra usted en Génesis 4, 23 y 24. 7 veces será, el 24, será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Venganza 70 veces 7 está hablando ahí. Y Cristo habló de perdón 70 veces 7. Ahora, lo asombroso, eso es lo que le quería yo comunicar. Lo asombroso es
que 70 veces 7 es la profecía de las 70 semanas de Daniel. O sea que cuando se perdone, cuando se cumpla el perdón 70 veces 7 de parte de Dios, en las 70 semanas de Daniel, se concluyó el pecado. Este es mamut elevado al cuadrado, hermano. Eso no lo sabe nadie, a menos que el Espíritu le haya revelado por otro lado. Pero que yo sepa, solo a mí me lo revelaron todavía, es decir, porque no sé a quién otro, ¿verdad? No que soy exclusivo. Pues de repente va a aparecer otro por ahí con la misma cosa, y entonces, digo, bueno, entonces está bueno, pues de todos modos. Porque así es, revela el Señor aquí, revela por allá, y después los junta. Pero esa es revelación que yo recibí. Y le voy a decir algo, hermano, y solo hagamos un parentecito chiquitito. Recibí una revelación que no salgo de mi asombro y a saber cuándo me va a dar el permiso para que la deje. Pero tremendo. No se le ha dicho ni a mi señora. Ni a esa se la digo. Asombrosa. Pero esta sí se la participa. 70 veces 7 es las 70 semanas de Daniel. Y 70 veces 7 es igualar la maldad para que sea eliminada con perdón. Abundará la maldad, sobrepujará la gracia. Pero volvamos otra vez, ya vamos a terminar. Esto está mamutazo. ¿Ya tiene indigestión? Todavía no. Ahora ya hay varón y hembra. Note pues lo que le voy a decir ahora. Ahora ya hay varón y hembra, ¿no? Pero ¿quién es la cabeza de esa Eva? No de aquella, de esta. Cristo, ¿verdad? Por eso cuando se subvierte el orden de la cabeza en el hogar o en la iglesia, se arruinó todo. Se arruinó el Edén. ¿Me estoy explicando? Porque ahora son dos, pero una es derivación y el otro es creación. Sin embargo, los dos van a gobernar. No le dijo a Adán, gobierna la tierra, sojúzgala, sojuzguen, gobiernenla. O sea, con todo lleva. Por eso va a ser posible que nuestro Adán nos diga, siéntate en mi trono, porque vamos a gobernar el universo. Vamos. ¿Se fijan? ¿Y qué comparación puede haber entre la esposa de este Adán? Todavía el otro, la diferencia no era mucha, ¿no? Pero entre el Adán actual y la esposa actual, ¿qué diferencia hay del cielo a la tierra? Y sin embargo le va a decir, por gracia, gobernemos. Yo voy a aceptar ese reto porque ahí va a estar mi Adán. Y cuando haya problemas de Estado, le digo, mi Adán, hay problemas de Estado. ¿Qué lo va a resolver yo si ahí está? Si el problema es cuando uno se separa, pero como ya no se va a poder uno separar, gobierno perfecto en las galaxias. Qué maravilla. Qué lindo, ¿eh? Esto es glorioso. Un Génesis que está bajo la letra. Ya no sé ni dónde voy. Y Jehová hizo y la trajo al hombre. Y dijo a Adán, como dice el Señor en Efesios 5, iglesia, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y aquí dijo Adán,
Tú eres ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué casualidad, ¿verdad? Si no será figura esta. Génesis 2:23. Ahora serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Por tanto, qué lindo. Este no es casamiento, hermano. Por tanto, dejar al hombre a su padre, que cada casamiento lo lee. Este no es casamiento. Oiga lo que le voy a decir. Por tanto, voy a parafrasear. Verso 24, 2:24. Por tanto, este amor superará todos los amores. Por eso se puede dejar a papá y a mamá. Si hasta los maridos dejan a papá y a mamá, ¿cómo no va a dejar la Eva espiritual, parentela y conexiones y lo que sea? Sí, está ordenado dejar al hombre, padre y madre. Pues ahí llegará su mujer y serán una sola carne. Allá en la eternidad, hermano, no se sabe dónde termina Cristo y dónde empezamos nosotros. Mire qué privilegio. Porque vamos a ser una sola carne. Por eso dice en Corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Claro, qué maravilloso. Pero estaban desnudos. Eran humanos. Verso 25. Sí, pero no tenían vergüenza porque no notaban su desnudez. ¿Por qué? Si no había ropa. Porque la luz de la presencia de Dios les cubría. Por eso hasta los demonios ven en los ungidos de Dios ese vestido. Porque ahora lo repusieron, lo volvieron a dar. Solo que allá ellos literalmente lo veían, Adán y Eva, porque eran inocentes. Y nosotros ya no lo vemos todavía porque no somos inocentes. Pero cuando seamos glorificados, lo veremos. Yo me recuerdo en la experiencia que el Señor me dio de ir al cielo a ver el Apocalipsis. Yo iba con mi ropa así como me pongo de todo sport para más comodidad. Porque poco va a estar en una tierra, pues hay que estar siquiera cómodo, ¿verdad? Pues cuando iba para arriba, de repente noté que entré a las mansiones celestiales y vi a toda la gente con vestiduras de luz blanca. El neón es una babucha. Tremendo hasta la vista, me golpeaba. Entonces envidié esos vestidos. Me acordé yo de mis vestiditos. Y dije yo, aquí, cuando me vi, igualito tenía yo ya. Luz en mi vestido. Entonces viera usted con qué andado me bajé. ¡Qué belleza! Porque es el verso 25 del Génesis 2. Bien. Después vamos a hablar la próxima vez vamos a hablar Dios mediante, de las dos simientes, los dos engendrados en Eva. Capítulo 4. Ahora vamos a terminar diciéndole entonces a usted, ¿dónde nació la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo nació la Idonia? ¿Cuándo nació la Evita? Cuando durmieron Adán y le abrieron el costado. ¿Dónde fue eso? En el Edén y en el Calvario. En el Edén nació Eva y en el Calvario nació la iglesia. Pero Pentecostés es la potencialización de esa viviente.
El nacimiento, el engendramiento de la iglesia fue en el Calvario. Pero el andar de la iglesia, el crecer de la iglesia, el trabajar de la iglesia, empezó en el Pentecostés. Por eso los sacerdotes de Israel nacían sacerdotes, pero no oficiaban antes de que los ungieran, antes que los bautizaran el Señor con aceite. Ellos eran sacerdotes, porque nadie les podía negar que eran de Leví, ¿no? Pero jugando carritos, jugando de pito, jugando arranca cebolla. Los sacerdotes, fíjense, sacerdotes jugando eso. Pero es que eran sacerdotes sin ungimiento. Y cuando los llevaban a ungir al templo, al tabernáculo, se quedaban ungiendo. Del Calvario nos pasan a Pentecostés para quedarnos funcionando. Esa fue la orden estricta del Señor, y con eso termino. No vayáis al mundo hasta que no paséis por el Pentecostés. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Acaso no tenía vida ya la iglesia? ¿Cómo no? Ya el Señor había soplado sobre ellos, pero no se había derramado el Espíritu. Es decir, ya había dado vida, engendrado, pero no los había sumergido en el Espíritu. Por eso el que no nace de agua, engendramiento, líquido amniótico. El que no nace de agua y del Espíritu, y lo meten en el Espíritu. Del agua, el niño pasa al aire. Pero el que no pasa del agua al aire no vive en el reino nuevo. Si solo sale del agua y no se adapta a los pulmones nuevos, a la vida del aire, afuera, del ambiente, muerto no va a ver siquiera el nuevo mundo que tiene delante de sus ojos. Por eso la esposa se va a internar en el crecimiento del nacimiento del Espíritu, porque esa es la nueva vida. Amén. Hasta ahí vamos a dejar. Vamos a preguntas, pero hay que grabarlas, ¿no? De esposa en el nacimiento por inmersión en el Espíritu. O sea, que el bautismo con el Espíritu Santo hace el desarrollo real de la iglesia. Pues, digámoslo en otras palabras, pueda que sin el bautismo del Espíritu se participe, se sea salvo, desde luego, pero la vida superior del Espíritu no puede llegar si no lo meten a uno en el Espíritu. O sea, la realidad del reino no es realidad hasta que lo meten en el Espíritu. Porque las cosas que va a haber se tienen que comparar espiritual y espiritualmente. Porque las cosas que va a haber, si no se mete en esa forma, le van a parecer locuras, le van a parecer ridículas, las va a razonar y se va a perder ahí. Pero si lo meten en ese baño de agua, de espíritu, como lo metieron en el baño de agua para confirmarle que está salvo, entonces va a ver las cosas espirituales en una dimensión diferente. No le van a parecer locura, sino le van a parecer la cosa más linda del mundo. Por eso. Porque el Señor, aunque discipuló a los discípulos de Él, no les pudo dar espíritu, sino hasta que resucitó. Porque no podía hacerlo, porque Él no estaba glorificado, entonces lo juzgaban a Él con mente natural. Por eso fallaron tanto los discípulos. No se desarrollaron. Mientras vienen otras preguntas. Vamos a ver. Un sacerdote en Nicaragua dijo que, aunque le quitaran el sacerdocio, seguiría siendo sacerdote.
este sacerdote es el fulano. ¿Será verdadero sacerdote? La pregunta es muy particular, ¿no? Pero yo diría que los que nacen de nuevo son sacerdotes, porque se nace al sacerdocio al creer en Jesús con todo el corazón. Si él cree, si ese señor cree de todo corazón en Jesús, pues será sacerdote, aunque tal vez equivocado, ¿no? Pero si no, lo siento, pero no es. Según el caso, habría que analizarlo. ¿Por qué no les prohibió comer? ¿Por qué no les prohibió de comer del árbol de la vida? Porque el plan de Dios era que al no comer del árbol de la ciencia, comerían del árbol de la vida a su debido tiempo. Cuando ya Adán hubiera estado entrando a la edad de morir, supuestamente, sin haber caído, le hubieran tenido que dar paso al árbol de la vida para eternizarlo. ¿Me explico? Pero cuando él cayó, entonces le prohibieron el paso a la eternización. Porque si le eternizan caído, eternamente caído. Fue misericordia que le prohibieran comer del árbol de la vida. Y note usted que el árbol de la ciencia no es el árbol de la vida. O sea que el árbol del conocimiento, el conocimiento no da vida. El conocimiento más bien perdió la oportunidad de la vida. Y estamos hablando ahí del conocimiento natural. Porque cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido de la ciencia, no conocieron mejor a Dios, conocieron mejor lo que había. Se entendieron muchas cosas que había en la tierra, pero se confundieron respecto a Dios. Entonces quiere decir que es la ciencia natural. Entonces, en otras palabras, lo que Dios puso ahí como que algo prohibido, no se haga científico si eso lo va a hacer perder el Edén. Porque Dios le va a cerrar el árbol de la vida. Por eso estábamos diciendo la otra noche, el otro día, de que el Señor tuvo que permitir que le quitaran la cabeza a Juan, porque estaba razonando demasiado. ¿Será el Mesías o no será el Mesías? ¿Será el Mesías o no será el Mesías? Y como estaba tambaleando en la frontera del reino, no era de la iglesia, sino del reino, entonces Dios dijo, no, este es el hombre más grande, el que me presentó. Y yo no, en el plan mío es que él ya no predique, que ya termine su ministerio. Pero está dudando. De una vez permitió que le quitaran la dudadora. Entonces ya lo estabilizó en el reino. No espere cientificarse usted, hermano, si le van a quitar la cientificadora. Preferible que la conserve, no con muchos conocimientos. ¿Es figura Adán y Eva cuando están juntos del ministerio completo? Bueno, diríamos que sí, porque la comunión perenne de Adán y Eva, es decir, cuando estaban en comunión, era la comunión de Cristo y su iglesia y Cristo y Dios. O sea que entonces habría la perfecta comunión de la doctrina apostólica. Dios Padre, Dios Hijo y en el Espíritu revelación a los hombres. Sería el ministerio completo. Si los que han cogido el ministerio incompleto son los hombres. Dios no dio completo. Ellos se comieron solo un pedazo del pastel. Por favor, quisiera que extendiera un poquito más en lo que dijo de Daniel sobre las 70 semanas. No podemos, porque tendríamos que abordar las 70 semanas y ese es otro tema. Pero las 70 semanas corresponden al 70 veces 7. 70 veces 7 semanas, 70 semanas. 70 veces 7 semanas de 7, etcétera, ¿no? Entonces, al hacer las cuentas, resulta toda la era que vamos a vivir. O sea, que cuando Dios perdone a los que tiene que perdonar, se habrá cumplido que el primero que va a acertar en perdonar 70 veces 7 es Dios. Y va a perdonar definitivamente. 70 veces 7. Cuando estudiamos la profecía de Daniel algún día, entonces vamos a hablar de eso.
Necesito urgentemente hablar al final. Esta no es pregunta. Bueno, vamos a hablar con la hermana que mandó la nota. Después, y tengo mucha gente que hablar, así que a ver cómo hacemos el tiempo, ¿verdad? Tengo mucha gente citada. Quisiera más luz sobre el texto de Génesis 5:2, en donde dice que Dios los llamó a Adán el día que los crió. ¿Significa esto que Eva también se llamó Adán? Sí, dijimos que es varona, Adán, Adana. Y noten ustedes que hay aparentemente dos relatos de la creación del hombre, ¿no? Pero el uno es la creación y el segundo es cómo los crió. ¿Me podría explicar lo de Abel y Set? No me quedó muy bien claro. No, es una figura de que el que murió inocentemente es Cristo muriendo en la cruz. Y el que se levantó para restaurar la simiente, Set es Cristo resucitando. No podemos extendernos mucho más porque es una figura que se circunscribe a eso, ¿no? Si Dios sabía que desobedecerían, ¿por qué les puso esa prueba? Bueno, hermano, porque ¿cómo va alguien a tener la posibilidad de desobedecer si no hay prueba? Imagínense que no le pone prueba, le dice Dios, yo los voy a sostener y no se me van a ir de la mano. Ahí no hubiera importado diablo, no hubiera importado nada y no hubiera habido mérito tampoco. Ni demérito. Para que haya mérito y demérito tiene que haber escogencia. Y al haber escogencia tiene que haber premio o castigo, según lo que se haga. Entonces, ¿cómo podía Dios premiar sin alternativa? Esa fue la razón por qué dejó al diablo y todavía lo dejó, todavía lo tiene. Porque vamos a tener alternativas todos los días. Y la prueba de eso, recuerde que hizo todo este día, el día de ayer, que tuvo alternativa. Y sigue teniendo alternativas porque hay un diablo y hay un Dios. Si no hubiera alternativas. Si solo Dios inspirara todo, qué bonito, no había problema. Cualquier cosa que escogiéramos viene de Dios. Pero si hay otra voz, hay alternativa. Una madre puede dar a luz 2 hijos, uno de la simiente de Dios y otro de la simiente de Caín. ¿Por qué la promesa de Dios? Dice que los hijos serán salvos. Hermano, aquí hay mucha tela que cortar. Cuando estamos hablando de ese engendramiento de Caín y Abel, eran gemelos. Caín y Abel eran gemelos. ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque no dice que engendraron a uno y al otro, sino que solo un engendramiento. Ahora, siendo gemelos, está diciendo que va a surtir del mismo punto. Pero note usted esto. Entonces, podemos decir que no puede pasar al sentido literal ahora, porque aquello es figura, y todo lo que es figura pasa al sentido espiritual. Ahora, no vamos a decir que los 2 gemelos que tenga alguien por ahí, tiene que salir uno como Caín y otro como Abel. Porque entonces ya es torcer la figura. Ahora, eso sí, Dios ha prometido en rema, ha prometido a algunas personas, como al carcelero de Filipo, le prometió que sería salvo si él creía, él y toda su casa. Pero fue rema. Eso quiere decir que si usted eso lo recibe por rema, así va a ser. Pero si lo lee en la palabra escrita, que le sucedió a alguien por allá, no necesariamente le tiene que suceder a usted, a menos que se haga rema. Lo que dice la Escritura es que el padre cristiano, o los padres cristianos, protegen, cubren a sus hijos, son santificados, pero en la edad en que no tienen que escoger. Por eso, si el rapto sucediera hoy, los padres que tienen hijos que todavía no han escogido, se van. Se van porque los protege usted. Usted es la cobertura, usted es el responsable, y como no han escogido ellos, así también los retrasados mentales están ahí. Así que de repente está mejor ser retrasado mental, si uno se va a perder. Preferible sería, hermano, un retrasado mental que se va a salvar que un marihuano que se va a perder por pasado de listo.
Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Significa esto que la eternidad de la vida en el hombre estaba incluida por tener la semejanza y la imagen de él. La muerte física y espiritual no entran en el acto de desobedecer. ¿Me cuesta entender la pregunta? El hecho de que, mire, definitivamente cuando Él les hizo a su imagen y semejanza, les dio eternidad. Con la condición de que se eternizaran en obediencia. Pero como desobedecieron, se rompió el pacto. Y al romperse el pacto, Él los dejó que murieran. No entiendo más, no sé si no entendí la pregunta, si la quieren ratificar o... Pero realmente, por eso es que hay un abuso actualmente de tomar el matrimonio del Edén como el matrimonio modelo. Usted sabe eso, ¿no? Le dicen a uno, el matrimonio que Dios hace no se puede disolver porque esto y lo otro, y pugnan por querer probar que Dios jamás ha pensado en divorcios. Fíjese bien. Y yo puedo probarle con la escritura que Dios mismo puso los divorcios en la ley para el hombre caído, para que no se malmate debajo de un techo, por la dureza del corazón. Pero ese matrimonio no es el del cristiano, como tampoco es el del Edén, porque el cristiano no es inocente, ni está en el Edén. El matrimonio del Edén terminó cuando se rompió el pacto con Dios, edénico. Al romperse el pacto, rompió Dios con todo lo demás. Y por misericordia le dio el retorno, pero a una vida diferente, ya no a la inocencia. Ahora, si me da alguien una pareja de inocentes, esos sí no se disuelven. Pero como no los hay, si la iglesia se engendró en el Calvario, entonces no se necesita del bautismo del Espíritu Santo para decir como una señal para la iglesia. Sí se necesita para ser esposa del bautismo. ¿Por qué? Porque la señal de ser iglesia es hablar en otras lenguas. Le voy a decir por qué. Porque ninguna agrupación jamás de parte de Dios ha hablado en lenguas aparte de la iglesia. Además, la iglesia completa, 120, completa, habló en lenguas. ¿Quién autoriza a que alguien se escape de esa señal? Es como cuando todo el que era del pueblo de Israel era circuncidado. ¿Quién se escapaba? Entonces, en el bautismo del Espíritu Santo hay una circuncisión, hay una nueva creación, ¿me entiendes? Una nueva creación. En la circuncisión hay un quitar parte de la carne. Entonces la verdadera circuncisión es la nueva creación. Porque el Señor no ha mandado solo a quitar parte de la carne. Porque entonces, ¿qué hace con el resto de la carne? Pero cuando hace una nueva creación, la va a desarrollar hasta que la nueva creación elimina la creación antigua. Y se acabó la carne en la glorificación. Por eso es que no podemos aceptar que haya iglesias sin bautismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ser engendrado, todos los salvos son engendrados. Le voy a decir por qué. Son engendrados del Espíritu todos los salvos, desde Adán. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los salvados es simiente sino de Abraham. Y la simiente de Abraham no son los hijos de Abraham antes de Isaac, en el sentido literal, sino que para que hubiera descendencia para Abraham, la sacó Dios de Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. En Ismael tendrás descendencia de carne. Elimina a Ismael porque no va a heredar con el descendiente de la promesa. Entonces quiere decir que todos los que van a ser salvos tienen que haber nacido como Isaac.
por milagro y por promesa. Pero eso no los hace de la iglesia. Dentro de la simiente de Abraham está la iglesia, porque de la simiente de Abraham y no del mundo se saca la iglesia. ¿De dónde sacaron la esposa de Isaac precisamente? ¿Quién contesta? De la parentela de Abraham. No le dijo Dios, ve al mundo y consigue una del mundo al criado, sino le dijo, ve a mi casa y de mi parentela saca la que va a ser esposa. Entonces, por lógica, si se sacó de la familia de Dios la esposa, entonces no toda la familia de Dios es esposa. Luego entonces, unos van a nacer del Espíritu, todos van a nacer del Espíritu, pero no todos van a ser sumergidos en el Espíritu. Luego entonces hay un aposento para la esposa y hay un reino para los invitados. Luego entonces van a ver quiénes van a vivir en X, Y, Z parte, mientras que la esposa está en la alcoba. Aleluya. Y hay tal repartimiento que unos van a vivir ni siquiera en la Jerusalén celestial, van a vivir en la Jerusalén terrenal. Y hay quienes ni siquiera en la Jerusalén terrenal, en sus casas terrenales. Las naciones van a vivir a la luz de la Jerusalén celestial. Y en la Jerusalén celestial vamos a vivir nosotros porque ellos están en la alcoba. Las oficinas de trámites de tránsito van a estar en la tierra, pero la alcoba va a estar en la Jerusalén celestial. Aleluya. Entonces, como nosotros no vamos a vivir en la oficina, sino que después que regrese de la oficina, el esposo le va a decir a la esposa, fíjate que la oficina estuvo muy atareada ahora, y le va a contar, y uno va a decir, qué gente esa que vive en la tierra, ¿verdad, Señor? ¿Cómo hace la esposa, verdad? Para la esposa son fáciles los problemas de la oficina porque no está ahí. Y le dice al esposo, no, hubieras hecho tal y tal cosa, le dice, hubieras quitado a todos, le dice. Pero menos mal que es la esposa y no la ejecutiva, ¿verdad? Bueno, esto es para decirle, hermano, no sé por qué salió, pero es para decirle que hay muchos lugares y que no es lo mismo ser bautizado con Espíritu Santo que ser engendrado del Espíritu. Y fíjense bien en esto, las 10 vírgenes, son tipo de la gente que no tuvo intimidad, aunque eran invitadas de honor, nunca tuvieron intimidad con el esposo. Juan, por ejemplo, el Bautista, y qué tremendo Juan, ¿no? Y le dijeron, bueno, ¿y qué? No, yo soy invitado. Si el esposo es para otra, si el esposo es para la esposa, yo apenas anuncio. Fíjense, no declaró que no podía él ser de la iglesia. Por eso Juan nunca habló en lenguas. Por eso Juan nunca puso manos sobre enfermos. Por eso Juan nunca echó fuera demonios. Porque eso en el reino no se consigue. Es en la iglesia. Ahora, si usted va y ve que las lenguas extrañas son, voy a emplear una palabra, no va a creer que es porque es humilde, pero voy a emplear una palabra que es la que se adecua a eso. Las lenguas es la señal sui generis de la iglesia. Eso quiere decir exclusiva. Por eso es que el diablo se rompe la cabeza queriendo imitarlas. Pero cuando hay discernimiento uno sabe que ese es otro idioma. ¿Me entiende, hermano? Porque el diablo se le hace agua a la boca por hablar en lenguas y por interpretarlas. Pero como ese es el idioma de la alcoba, ¡aleluya! Entonces,
el esposo habla, mire, tramiten allá y vamos a ver tal cosa, dice afuera en la alcoba. Y ahí nos vemos. Y entonces empieza toda la patita en la alcoba. Y afuera dice, ¿y allá que están hablando? A saber, no es para él. Cállese. Y la esposa le contesta, y él le habla, y la esposa le contesta, y él le habla, y amor. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ahora vemos al que no es bautizado con el Espíritu Santo. Usted ya es amigo, usted es ¿cómo se llama? Usted es, no, ¿cómo? Concubina. No hagamos eso, porque ¿qué sabe usted cuándo le va a ungir Dios? Es como lo que va a decirle usted a uno de la calle, usted se va a perder, el infierno le espera. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo agarre por ese lado, porque qué tal si después les resulta predicando en un púlpito ese que diga usted que se iba al infierno. Y usted está más de lado, está más en pecado usted que el que está ahí, que le diga usted que se iba al infierno. ¿Qué tal que usted después más adelante se convierta con ese que dijo que se iba al infierno? Pero ya le dijo usted que no era nada, ¿verdad? Por eso yo no comparto ese ministerio de echarle palo a la gente, hermano. Porque echarle palo es decir, no, sinvergüenzas, ladrones, está al infierno, los espero, se les va a tragar. Ojalá que no queden ni cenizas, que sean carbones negros. Y creen que después van a venir todos aceptando, ¿no? Dice, no, que me haga carbón, este me cae mal. Dice, ya no oyen. Ya no oyen. Tiene que ser diferente. Se ha dicho con anterioridad que solo es iglesia la que habla en lenguas. A la luz de hoy, la iglesia nació en el Calvario. Por favor de confirmar esto. No, lo que estamos, insisto, la iglesia fue engendrada y en cierto sentido salió del costado del Señor.